Bueno, vamos a platicar con Adrián Gutiérrez, nos acompaña. Adrián es autor de los libros 100 cosas que todo mexicano debe saber y cómo ser un mexicano exitoso. Adrián, gusto en saludarte, ¿cómo te va? Ciro, Ángel, Héctor, ¿cómo están? Acá desde Guadalajara, muchísimas gracias de estar aquí con ustedes. También está con Claro. nosotros Jorge Carlos Mercader. Adrián, por tus estudios te has especializado en comportamientos de los mexicanos. ¿Cómo podemos entender esto que sigue pasando yendo a la raíz? Mira, lo primero que tenemos que entender es que no es una maldad, ya no es una gracia, es un hábito. Y como un hábito tiene que ser tratado. Aquí ya no estábamos hablando de algo que hacemos sí por fastidiar, sí por divertirnos, pero que también es algo que ya se arraigó en el cerebro de los mexicanos. El 40% de las conductas o de las acciones que hacemos todos los días son hábitos, los hacemos sin pensar. Y el grito, el famoso grito, se convirtió en un hábito o un mal hábito de todos los mexicanos. Es como fumar, vamos a decirlo así. Los que fuman saben que está mal, saben que tiene una consecuencia en su salud y en su cuerpo, y de todos modos deciden fumar porque ya tienen el hábito de fumar. Y un hábito no se puede eliminar, que ese es el gran error que está cometiendo la Federación Mexicana de Fútbol en todos los intentos que han hecho por erradicarlos. Un hábito no se elimina, se sustituye. ¿Por qué? Porque tenemos que sustituirlo por algo que nos dé la misma recompensa. Un hábito se compone de tres, vamos a decir, de tres partes. Una es la señal o el detonante. La señal o el detonante es el saque de meta. Otra es la acción. La acción es el grito que todo el estadio ejecuta cuando el portero despeja. Y otra cosa es la recompensa. La recompensa del aficionado mexicano es, número uno, divertirse. Dos, ser parte del juego, o sea, involucrarse en el partido. Y tres, ahorita, es saber fregar a alguien con esas palabras. Esas son las tres recompensas que obtiene el aficionado mexicano. Ahora, ¿por qué se arraigó tanto el grito en la afición mexicana? Número uno, es un grito anónimo. Como todo mundo lo hace, yo no tengo la culpa, la tenemos todos. Entonces, ni modo que nos castiguen a todos. Y número dos, vivimos en un país donde no hay consecuencias. No nada más en esto, sino en todo lo. Normalmente nos amenazan, nos dicen que va a pasar, nos dicen que nos van a castigar y nunca hay consecuencias. Entonces, como no hay consecuencias directas para mí, todas las consecuencias han ido directamente a la Federación Mexicana de Fútbol. Te multo, pero yo no lo pagué. Yo, aficionado, no desembolsé ni un solo quinto por la multa que me acaba de poner FIFA. Adrián. Te voy a amenazar con veto. No nos van a vetar, no hay ningún problema, o sea, no ha pasado, no sabemos lo que se siente. Y sobre todo el aficionado del Distrito Federal, que es donde se efectúan la mayoría de los juegos de la selección, si no vamos a hablar del 99% de los juegos de la selección, nunca ha tenido una consecuencia. O sea, Cierto. hagan lo que hagan, pase lo que pase, nunca les han quitado un juego del Azteca. Adrián, Entonces, has estado en contacto con Guillermo Cantú, con Denis Teclose, y has presentado algunas propuestas para combatir esto. ¿Qué es, a grandes rasgos, parte de lo que has puesto sobre la mesa? Mira, el año pasado se acercó la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú y Íñigo, para ver una propuesta mía sobre el grito. Yo les dije tal cual lo que te acabo de mencionar, es un hábito y hay que sustituirlo. Mis puntos eran, vamos a decir, tres básicamente. Número uno, mover el juego de los dos primeros del Azteca. ¿Por qué? Porque el grito ya está muy arraigado en el Distrito Federal. Entonces necesitamos cambiar el entorno para que en otra ciudad, con otra gente, se haga otra sinergia, otro hábito, un hábito que sustituya al actual. Yo propuse que fuera primero en Monterrey, que tenemos el estadio del Rayados nuevo, y después en Guadalajara, y ya contra Estados Unidos, regresar con otra inercia y con un cambio de hábitos al Distrito Federal. Número dos, tenemos que hacer algo que dé lo mismo. O sea, vamos a decir, cuando sea el saque de meta, cuando ejecuten, en vez de gritar esto que me da diversión, me da ser parte del juego, necesito sustituirlo por algo que me provoque exactamente la misma sensación y la misma recompensa. Aquí vamos a hablar de recompensa. Yo estudié, o he estudiado mucho en estudios en Estados Unidos, he estudiado en Estados Unidos. Entonces, allá el fútbol americano colegial tiene mucha interacción entre grupos de animaciones y la tribuna. Y yo quería que ejecutáramos, el fútbol americano es el tercer deporte más popular en México después del fútbol, el box, sigue el fútbol americano, que aplicáramos estrategias similares, donde tuviéramos grupos de animaciones que nos ayudaran a interactuar, que la gente estuviera metida en el juego, que la gente se involucrara, que la gente siguiera teniendo su hábito de gritar algo, pero con otra inercia o con otro grito teniendo la misma recompensa. Eso era lo que yo le había propuesto. Lamentablemente la respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol fue: no vamos a sacar los Juegos de México del Azteca.
Ese fue el gran impedimento para hacerlo. Entonces ellos son conscientes de que no iba a suceder, o sea que las acciones que ejecutaron no iban a funcionar, y a lo mejor dijeron, pues ganamos más con los juegos en el Azteca que la multa que nos van a poner, porque no nos han ejecutado una multa que verdaderamente nos duela. A lo mejor no, es cuestión de matemáticas, eso ya no lo sé, pero la respuesta fue, los juegos de la selección nacional no salen del Azteca. Sí. Oye, Adrián, ellos siempre privilegian lo económico sobre lo deportivo, acuérdate. Lo han hecho toda la vida y lo van a seguir haciendo. Adrián, te pregunto, ¿no está actuando demasiado tarde la Federación Mexicana de Fútbol cuando el hábito que tú dices que fue de gritar, estamos hablando de un partido de la selección mexicana preolímpica con la Volpe, estoy hablando de la prehistoria casi, en Guadalajara contra Estados Unidos, porque Landon Donovan se había orinado en el Estadio Jalisco y cada que despejaba el portero la gente empezó a gritarle eso. ¿No te parece, Adrián, que actuamos demasiado tarde ante un fenómeno que estaba creciendo? Mira, hay un fenómeno, o sea, más que podemos estudiar más grande, que es el involucramiento de la afición con los partidos. Tú hablas de ese partido, me parece que fue una Copa Confederaciones. Fue un preolímpico. Un preolímpico, sí. Yo aquí vivo en Guadalajara y me acuerdo perfectamente, yo debe haber tenido unos 20, 19 años cuando sucedió eso. Antes de, vamos a decir, en el tiempo de la porra, que la porra dicen que la porra es mexicana, no, la porra se importó de España, de hecho el famoso Lavío Alabao viene de Bilbao, involucraba solo a un segmento del estadio con la interacción con el resto del juego. Solo la porra era la que echaba porras. El resto nada más a sentarse y a apoyar. Ahora, después de que nos metimos a la Libertadores, de que estuvimos en un fútbol más global, la gente en general empezó a involucrarse en todo lo que sucede en la cancha. Nosotros culpamos, vamos a decir así, a las barras, a las famosas, pero realmente, pues yo estuve en la final ahora de Chivas, yo soy Chiva, y era impresionante cómo todo el estadio cantaba, no nada más la barra o la porra. Y eso hace que ya haya un involucramiento del aficionado en general con lo que sucede en el partido. Y estas pequeñas acciones fueron las que fueron ligando las acciones de la cancha con el aficionado. Poco a poco yo me voy aprendiendo cosas que yo puedo hacer que no requieren ser parte Adrián, de la porra. Que no... Mande. Disculpa que te interrumpa, nos viene el corte comercial. Danos un instante y regresamos para terminar. Ok, aquí seguimos. Y regreso en ESPN Radio Fórmula. Está con nosotros Adrián Gutiérrez, autor de los libros 100 cosas que todo mexicano debe saber y cómo ser un mexicano exitoso. Héctor, quedamos con una pregunta pendiente. Sí, estábamos en lo tardío de la reacción de la Federación y además en lo que, como que ellos, yo noto, Adrián, que la Federación ya sabe y más bien está negociando con FIFA cómo va a ser la sanción ejemplarizante para que el mexicano deje de hacerlo ante la incompetencia que ellos han tenido para poder atacar el problema. Mira, yo creo, desde mi punto de vista, y ese es un punto de vista personal, vamos a decir así, que no, la Federación Mexicana todavía no tiene calculada el tamaño de la sanción que puede tener de FIFA. Dentro de lo económico, vamos a decir así, a lo mejor los números dicen, bueno, me van a multar con tanto, pero si se llena el Azteca más lo que vendo de publicidad, maestro, de todos modos sigo teniendo utilidad, no pasa nada. Pero cuando ya amenazan a lo mejor con veto o a lo mejor con quitarle puntos, pues tampoco va a pasar mucho, porque la eliminatoria realmente si nos quitaran 3 puntos de todos modos vamos. Pero yo no sé hasta cuándo ellos quieran parar, vamos a decir así, porque va a seguir pasando. Y a lo mejor ahora en Rusia detienen a 2, 3 aficionados, detienen el partido, pero va a regresar a México y les puedo asegurar que en el siguiente partido de eliminatoria, si es en el Distrito Federal, va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque como te digo, ya es un hábito. Para combatir el hábito no se combate con mensajes, ni con haciendo conciencia, ni diciéndole a la gente que tiene que cambiar, no. Se combate sustituyendo, porque son investigaciones lo que yo te estoy diciendo del MIT. No estoy hablando de algo que me saqué de la manga o de que aprendí, vamos a decir, con mi experiencia como tengo una maestría en mercadotecnia, sino de estudios del MIT que nos dan la respuesta de cómo funciona un hábito y cómo se arraiga un hábito en la gente y cómo hay que eliminar un mal hábito, porque esto es un mal hábito. Adrián, acaba de salir ahorita un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, a ver si lo podemos poner en pantalla ahora, en donde tú crees que esta medida va a ser suficiente, diciendo que aquí somos la mejor afición del mundo, demostrémoslo, otra vez como un acto de concientización colectiva, sí. No, pero no va a suceder. Es como el cigarro, ¿cuántos actos o cuántos comerciales y cuántos mensajes hay de concientización? De que la gente no debe de fumar y la gente sigue fumando. Sí, y la gente sigue fumando. Entonces, esto no va a eliminar el grito a menos que se haga algo más profesional y algo más
con mucho más de trabajo que solo decir no lo dejen de hacer porque nos van a perjudicar. Adrián, buenas tardes, te saluda Jorge Carlos Mercader. Entonces, si por ejemplo en el partido contra Nueva Zelanda captan a un grupo de mexicanos que lo gritó y los alcanzan a retirar del país, ¿eso no crees que espante y sea motivo suficiente para dejar de gritarlo tampoco? No, te voy a decir por qué. A lo mejor a los aficionados que están en Rusia, sí. Pero cuando regrese a México la selección en el próximo partido, o es más, en la Copa de Oro en Estados Unidos, va a volver a pasar. Van a decir como si los estuviéramos defendiendo, ¿no, Adrián? Van a decir, sí, le hicieron esto a nuestros compatriotas. Vamos a ver. Ahora verán. Demás, Ahora, ya sabemos que la FIFA está, Adrián, rapidísimo, te saluda Ángel García Toraño. Sabemos que la FIFA está por encima de cualquier federación o asociación. ¿A dónde puede recurrir la Federación Mexicana de Fútbol si el aficionado no hace caso? ¿A qué otra instancia? ¿Cómo podría defenderse si es que el aficionado no está de su lado? ¿No hay quien pueda ayudarle? La Federación Mexicana, esa respuesta no la tengo, pero la Federación Mexicana, a quien tendría que atacar y a quien tendría que castigar de veras es el aficionado que lo está haciendo. Y la Federación Mexicana hasta el día de hoy no ha puesto una sola sanción o una sola, vamos a decir, mala recompensa o una consecuencia del hábito que tienen los mexicanos a los mexicanos. O tú dime como aficionado, vamos a decir como aficionado que yo voy al estadio y grito, ¿qué consecuencia he tenido? Ninguna. Entonces, ¿por qué voy a cambiar mi hábito si yo no he sufrido absolutamente ninguna consecuencia? La Federación Mexicana de Fútbol lo único que puede decir es, pues es que yo no los puedo controlar, pues ni modo que vaya yo y los regañe de a uno por uno si son 50,000 los que están gritando. Eso no lo puede... Como te digo, el grito se esconde en el anonimato, somos todos, pero pues a la hora que me digas, ¿fuiste tú? Pues no, pero a lo mejor mi vecino sí, vamos a decir así, o pruébame que yo sí grité. Y es una Imagínate inercia... probar que 50,000 aficionados gritaron, uno por uno. Una inercia muy fuerte. Adrián Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Estás en @AdriánGTZ Ávila en Twitter. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Ciro, Jorge, Héctor, muchísimas gracias. Y también en Cómo ser un mexicano exitoso en Facebook, ahí me pueden seguir. Perfecto. Gracias, Adrián. O sea, ¿a qué voy con esto?